Y una de mis funciones, te diría la más importante, es captar clientes. O sea, yo soy el que estoy a cargo de lo que sería ventas y marketing, sales and marketing, como dicen los americanos. Bueno, esto está a cargo mío. Y yo creo que esto es así. Yo creo que el titular del estudio, es decir, el trabajo principal del titular del estudio es que lo que está pasando hoy es que cada uno le costó, la utiliza de una manera individual. O sea, que quiero decir, no es algo que esté institucionalizado, ni es que todos usamos lo mismo. Es como que cada uno por su cuenta. Entonces, yo creo que, a ver, yo lo que veo es un uso indiscriminado de la IA que puede tener riesgos. Eso es lo que yo veo. Yo lo comparo un poco con ir a terapia. En terapia uno se cuestiona todo el tiempo y creo que con la IA hay que hacerse preguntas todo el tiempo. Mientras te lo cuento, yo vengo pensando que deberíamos, ¿cómo te diría?, mejorar nuestra utilización de la IA en el sentido de decir, che, a ver, ¿cómo no elegimos? ¿Cuál es la que mejor me sirve? ¿Me sirve mejor esto para esto lo otro? Ahora, que todos la usan, todos la usan. Y muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en un nuevo episodio de Yo no soy abogado, pero mi nombre es Pablo Clavero, director de la agencia de marketing ClicksMarket. Y tengo como siempre a mi lado pues a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y hoy pues tenemos un invitado, ilustre invitado de Argentina, por eso el horario un poquitín más avanzado en la tarde para los que nos estén viendo desde España, pero también desde Argentina. Tenemos a Julio Lalane. Y hemos acordado en el previo, Julio, que nos hicieras tú mismo una presentación propia, bueno, pues para decir algo con más consistencia de lo que a mí me podría ocurrir, ¿no? Entonces, bienvenido, Julio. Bueno, y venga, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá. A ver, yo siempre digo que tengo un pie en la vida profesional, soy abogado litigante desde que me recibí, lo único que hice es litigar. Y otro pie en la facultad, en la vida académica, también desde que me recibí me incorporé a la facultad a enseñar en ese momento introducción al derecho, después filosofía del derecho, más adelante derecho del trabajo, que es lo que hago profesionalmente, entonces también tenía la inquietud de enseñarlo. Después se fueron incorporando otras cátedras, otras materias, por ejemplo, actualmente tengo una a mi cargo que me gusta mucho, que realmente me gusta mucho, que es argumentación jurídica. En realidad se llama oratoria y argumentación jurídica, la materia. A mi modo de ver, ahí la Universidad Católica Argentina mezcló dos cosas que, bueno, no son exactamente lo mismo. Una cosa es argumentar, se puede argumentar por escrito, por ejemplo. Bueno, acá lo hicieron así. Pero lo que digo es que soy un profesor universitario que litiga o un abogado litigante que enseña. O sea, ¿por qué? Porque hay una retroalimentación entre estos dos roles que a mí particularmente me ha resultado muy útil. Primero, o sea, en el litigio, porque, bueno, yo conozco, hay muchos temas que los conozco muy en profundidad, que conozco sus raíces teóricas y demás, porque los enseño en la facultad. A su vez, dando clases, puedo bajar los temas a la práctica, puedo dar ejemplos propios de mi vida profesional que, a mi modo de ver, enriquecen también la enseñanza y le muestran al alumno no una cosa así de gabinete, de laboratorio, sino cómo funciona la vida jurídica real. Muchas veces pasa que la ley dice una cosa, pero los tribunales interpretan de otra, o hay artículos que han quedado en desuetudo, que nadie los aplica. Todas estas cosas las conoce el que está todos los días en tribunales palpando la realidad. Vos sabés que en la Argentina prácticamente no hay algunos, pero hay pocos docentes full time, es decir, docentes que se dediquen exclusivamente a la docencia. No es lo común, quizá porque se paga muy mal. Entonces, bueno, el común de la gente hace un poco las dos cosas. Y esa es un poco mi situación. Eso es lo que te puedo decir en principio, ¿no? Que no es poco.
Y Julio, yo incluso en la introducción o en el mensaje de anuncio de este directo en LinkedIn, yo mencionaba que a mí y te lo comentaba antes, ¿no? Una de las cosas que Nadia y yo llevamos evangelizando durante ya muchos episodios es que los abogados escojan un nicho, un segmento, una especialización muy concreta, porque eso normalmente les ayuda a la hora de posicionarse en el mercado, bueno, pues que encontrar su mercado objetivo ideal, ¿no? Y tú en concreto has elegido uno bastante llamativo, ¿no? Que bueno, me gustaría que nos explicaras cuál es la historia de cómo llegaste a ese posicionamiento que se ve tan claro en tu título de LinkedIn. Bueno, te cuento. En primer lugar, lo que pasó ya cuando me incorporé al primero de los estudios en los que trabajé, era un estudio muy grande, que tenía, bueno, como tienen esos estudios grandes, te quiero decir, 50, 60 abogados, y tenía compartimentos estancos, sectores, digamos, que funcionaban como microestudios independientes. Y yo caí, esa fue casualidad, en el Departamento de Derecho Laboral. Entonces, eso no fue elegido. Yo era ni siquiera era abogado, era estudiante de Derecho, y para mí el derecho laboral era lo mismo que cualquier otro, no tenía una preferencia. Pero lo que sí me gustó fue el litigio. Digamos, había una parte de asesoramiento, pero digamos, lo que más se hacía era litigar. Era un estudio que tenía literalmente miles de juicios, y eso le daba, bueno, era muy intenso el litigio. Yo me acuerdo que cuando venía en ese momento venía el oficial notificador a traerte físicamente las cédulas de notificación, y el oficial notificador cuando venía eran pilas de este porte, así enormes, que mi jefe en ese momento, que luego fue mi socio más adelante, pero bueno, esa es otra historia, nos repartía y tenías 3 días para contestar. Entonces era muy intensa el ejercicio de la profesión, y aprendías, no te quedaba alternativa. Entonces así fue como me fui metiendo en el derecho laboral, que de a poco me fue gustando. Y insisto, siempre me gustó mucho el litigio, esa cosa cuasi deportiva que tiene el litigio, en donde no hay empate, gana el mejor, no siempre el mejor. Tenés que tener, como dice un amigo mío que es juez, tenés que tener suerte y tener razón también. Pero bueno, de alguna manera la habilidad del abogado puede incidir, digamos, si sos hábil, sabes argumentar, sabes presentar tus argumentos, convencer al juez, tenés alguna mayor chance, y eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, así fue como me especialicé casi sin quererlo, digo, sin elegirlo de antemano, en derecho laboral. Con el tiempo, como pasa siempre, ¿no? A medida que vos empezás a conocer un tema, empezás a estudiarlo y demás, te empieza a gustar. Ahora, claro, yo dentro del derecho del trabajo, como vos decís, como que me hiperespecialicé en un nicho. Y eso ya fue años después de pasar por 1, 2 o 3 estudios jurídicos como empleado. Me lancé a la vida profesional independiente, puse mi propio estudio, al principio con algún amigo que era un socio, ¿no? Y en realidad lo vi, el nicho, por cómo fue. Llegó un momento en que mis contemporáneos, mis amigos, los amigos de mi generación y demás, a partir de los 30, 32, 35, empezaron a llegar a ocupar cargos gerenciales. Como sabían que yo sabía derecho del trabajo, me llamaban para pedirme asesoramiento. Entonces, mirá, estoy negociando la salida, ¿me ayudás? Y ahí empecé a ver el nicho, porque empecé a ver, no sé, cosas que me resultaron súper interesantes, desafiantes profesionalmente. Por ejemplo, no sé, todo el sistema, es muy habitual en las empresas multinacionales, el sistema, hoy se llaman LTI, Long Term Incentive, a través de entrega de acciones. Entonces, claro, ahí había toda una problemática jurídica bastante compleja, que en principio yo no la conocía, pero que dije, che, pero esto es remuneración, ¿y a vos cómo es? ¿Las acciones sí te las computan, que no te las computan? Bueno, y empecé a ver ahí digamos, un área del derecho del trabajo que era muy rentable. ¿Por qué? Porque los montos que se manejan son realmente interesantes. Muy desafiante profesionalmente, porque la verdad que
digamos, tiene una complejidad y una cierta sofisticación, digamos así, que lo hace más interesante que, no sé, que otras áreas del derecho del trabajo. Y entonces ahí dije, bueno, acá hay un nicho que a mí me interesa explotar. Y empecé yo mismo a hablar, no sé si no lo he visto en otros lugares, de derecho laboral de la alta gerencia. Y bueno, y empecé a enfocar ya ahí de manera deliberada mi ejercicio profesional hacia ese nicho. Me di cuenta de que era bueno diferenciarse, algo que vos me decís, bueno, es evidente, ¿no? Hoy en marketing lo dirían. Yo no, en ese momento, te digo la verdad, no es que haya tenido, nadie me dijo, no tuve un asesor de marketing, pero solo me di cuenta que esto me daba una ventaja y, y además hay algo que es evidente y esto es así. La abogacía es yo siempre digo, la abogacía es una profesión de especialistas, como la medicina. Digo, vos podés tener un clínico, pero si no, vos vas al odontólogo, al traumatólogo, digamos, son áreas específicas. El derecho funciona igual y cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Porque cada área se vuelve muy compleja. A mí me cuesta, en derecho del trabajo, estar actualizado, conocer la última jurisprudencia, los cambios legislativos, etcétera. Bueno, requiere cierto esfuerzo. Si yo tuviera que hacer, no sé, 2 o 3 especializaciones al mismo tiempo, te diría que sería imposible. Entonces, esto fue un poco lo que dije, bueno, yo lo que tengo es que especializarme, es evidente que es la única manera, por lo menos, perdón, yo siempre digo que la excepción es si vos sos abogado en un pueblo del interior del país. Bueno, ahí puede ser, porque no tenés masa crítica para ser especialista, porque por ahí no tenés suficiente cliente. Entonces ahí te obliga el mercado a ser generalista o a por lo menos tocar algunos temas. Yo ejerzo en la ciudad de Buenos Aires, es una gran ciudad, capital de la República Argentina, y acá me parece que la especialización es el camino. Y en mi caso, sí, encontré un nicho que me gusta, me permite tratar con, yo me he hecho amigo de algunos de mis clientes, es gente de la que aprendo cosas. Te digo más, alguno incluso lo he tomado a veces como asesor, después de haber sido cliente y de haber tenido, primero terminás el juicio, ¿no? Pero por ahí te das cuenta que domina un área que no es la tuya y por ahí, bueno, nada, le he pedido asesoramiento, ayuda. Así que a mí me gusta lo que hago, la verdad que estoy muy contento y esa es un poco la historia. Nadia. Bueno, cuando vos decías que todos deberíamos especializarnos con esta excepción de los pueblos chicos, como que cuando uno sale de la facultad, por lo menos son los relatos que me llegan a mí de otros abogados, uno hace de todas las ramas, porque hace lo que le llega, porque necesita trabajar, necesita hacer experiencia. Y qué contradictorio es como cómo se va especializando a lo largo del tiempo, que cuanto menos sabes, como que más temas uno quiere abarcar y con el tiempo uno más sabe y se va enfocando en un solo nicho. Si tendrías, a ver, si no hubieses caído en derecho laboral, si recién estarías empezando, ¿qué le dirías a los abogados que están empezando y dicen, no, bueno, yo tengo que hacer de todos los temas porque es lo que me llega y especializarme, No, tienen a ver, ese pensamiento de especializarse es perder clientes? yo te digo lo que yo le diría, y más que lo que yo le diría, lo que he aconsejado, de hecho, porque cada tanto me pasa, yo tengo muchos alumnos en la facultad y a veces se acercan y me piden consejo y con mucho gusto se los doy. Yo lo que les digo es, mira, la garantía es especializarte. Uy, ¿cómo elijo la especialización? Y yo le contesto, el ideal es que elijas algo que te guste, que te guste hacer, que te interese, porque y ahí hay temas vocacionales, hay gente que le encanta el derecho de familia. A mí yo, por el divorcio de un amigo, dije, nunca más me meto en esto, ¿entendés? Porque es una cosa, discusión con mucha emoción y demás. Yo discuto de dinero y ahí, viste, es distinto. Ese es mi caso, pero hay otros que les gusta. Entonces yo lo que les digo es, trata de elegir algo que te guste porque
es un buen parámetro. Ahora, claro, al principio vos te recibís y no conocés nada, o sea, no sabés cómo es el ejercicio profesional en ninguna rama del derecho. Entonces, quizás sí tiene sentido en una primera etapa tratar de conocer un poquito de todo. ¿Para qué? Para poder elegir, ¿entendés? Es como si a vos te traen un menú y vos tenés que elegir. Decir, pero a ver, esto no lo comí nunca, qué sé yo si me gusta. Esto tampoco, no puedo saber si me gusta. Entonces yo te diría, agarrá el menú, probá un poquito de esto, probá un poquito de esto, algo vas a encontrar que te guste. Y ese es el camino. Eso es lo que yo les recomiendo. Entonces, en la medida de lo posible, le digo, en esta primera etapa, primeros 1, 2, 3 años inmediatamente posteriores a que te recibís, intenta tener algún contacto con distintas ramas del derecho que en principio te llamen la atención y trata de ver cómo es el ejercicio profesional real. Porque, por ejemplo, el derecho penal, yo no conozco estudiante de derecho que no esté fascinado con el derecho penal. En gran medida por la influencia de las películas americanas, de los thrillers legales. A mí me pasaba, yo De estudié la penal, estaba en serie, sí. la serie, viste, todos hemos visto, etc. Ahora, el ejercicio del derecho penal real, por lo menos en mi país, es una cosa que yo no la haría nunca. En primer lugar, porque tus clientes en gran medida son delincuentes. Entonces, bueno, tenés que tener, no sé, tenés que tener ganas de tratar, en general digo, pues, a ver, conozco gente que hace penal económico para empresas, puede ser, pero lo que quiero decir es que, digamos, hay cosas que vos las ves cuando las haces realmente. Entonces, ese es el consejo que yo le doy a la gente, probalo, intentá y eso te va a permitir elegir algo. Y una vez que lo elegís, bueno, nada, trata de encarar para ese lado. Y una pregunta, Julio, cuando tú te fuiste, digamos, metiendo en ese nicho, ¿en algún momento calculaste si tenía suficiente tamaño para que fuera un nicho real? Porque puede, a lo mejor, a la hora de especializarte, quizá te puedes pasar de especialización y encontrarte que no tienes un mercado suficientemente grande, ¿no? Mira, no lo pensé, no lo pensé. Te diría que, a ver, a mí lo que me pasó fue lo siguiente. Yo, antes de trabajar por mi cuenta, yo trabajaba en grandes estudios. Cuando trabajaba en grandes estudios, defendía grandes empresas. Cuando dejé de estar en el gran estudio, o sea, yo he sido abogado, no yo, sino los estudios de los que yo formaba parte, de las más grandes empresas en la Argentina, de Telefónica de Argentina, de YPF, de grandes fábricas como Goodyear, etc. Ahora, claro, cuando puse mi chiringuito y me largué solo, no era posible, no me iban a llamar a mí. Alguna vez un ex me pidió una consulta, etcétera, ¿no? Un gerente de IPF, me acuerdo que tenía confianza y qué sé yo, pero creo que hasta lo hizo medio a escondidas, porque imagínate que si se enteraban del estudio donde yo trabajaba, que él me seguía consultando a mí, no le hubiera sido fácil. Entonces, ahí digamos que empecé a ejercer la profesión de abogado laboralista patrocinando trabajadores. Rápidamente elegí el nicho de los altos empleados, pero claro, mientras tanto, cuando venía un empleado que no era tan alto, bueno, yo también lo tomaba, ¿entendés? Claro. Quiero decir, vos me decís, bueno, ¿no será el nicho muy chico? Bueno, a mí me parece que hay suficiente, pero es cierto que hay un crecimiento paulatino de la cartera de clientes. En una época de mi vida eso era producto del boca a boca y bueno, el boca a boca todavía existe, pero el boca a boca es lento. Ya desde hace unos 5 años yo tengo una actividad muy intensa en LinkedIn y te diría que muchos clientes provienen de ahí de las redes. Y bueno, nada, entonces ya la masa crítica ya es de otro tamaño, ya ese problema no lo tengo. Pero también es cierto, por eso digo, no es que el día que vos decís, bueno, voy a hacer derecho laboral de la alta gerencia y al día siguiente aparecen 1000 gerentes, no funciona así. Es un Claro. camino, es un proceso. En el interín vas haciendo otras cosas. En una época he hecho muchas cosas. Yo tengo 60 años recién cumplidos
bueno, hubo épocas en donde, ya te digo, mientras estaba arrancando, me caía algún tema comercial y también lo hacía. Después, ahora, progresivamente me he puesto más selectivo, porque bueno, yo creo que es lo que da resultado, ¿no? Hoy, por ejemplo, si me llama una empresa, no la tomo porque no es lo que hago. Bien, dijiste mi intensa actividad en LinkedIn. Me gustaría desarrollar cuán intensa es, de qué te ocupás vos, si delegás algo. ¿Cómo no? Te cuento. Yo te diría que descubrí LinkedIn en la pandemia. Yo sabía que existía, Sí. obviamente, pero tenía ahí un perfil medio descuidado. La pandemia, acordate que era un momento que estábamos todos 24 horas encerrados mirando las redes, y ahí fue cuando comprendí la potencia de la red, ¿no? Y además me sentí identificado en el sentido de, no, esta es una red para profesionales, acá yo puedo hablar de cosas serias. Te quiero decir, yo no tengo otra red, no tengo Facebook, tengo un Facebook abandonado, no lo uso, pero quiero decir, no me interesa ni lo haría publicarme, no sé, mi foto de vacaciones o la foto de mi nieto o lo que fuera, no me interesa. Y no quiero, mi vida privada es mía, no me interesa compartirla con nadie. Pero esto era otra cosa. Entonces empecé a trabajarlo. He tenido distintos asesores en distintas etapas, porque claro, alguno me sirvió mucho en un principio, pero en un momento me aprendí todo lo que me podía dar y bueno, lo cambié por otro. Y así fui paulatinamente metiéndome cada vez más. Hoy en día tengo un asesor externo que se llama Lalo Guiguet, que la verdad que trabajo muy cómodo con Lalo y me ayuda mucho. Mi hijo Gastón Lalán trabaja conmigo, hace toda la parte gráfica y yo hago los contenidos. O sea, los copies son míos. Cuando vos ves un carrusel, lo que está escrito en el carrusel es mío. Quizá puedo tener, a veces yo le pido a Gastón, bueno, hacemos un primer borrador, tengo esta idea, entonces me trae, pero al final meto mano yo. Y lo que me pasa mucho, me ha pasado a lo largo de, la, de mi historia en LinkedIn, es que cuando un asesor me trae un texto, siento que no es mío. Me pasó mucho, pero te traen textos hechos con IA y dicen, no, esto es buenísimo, es fantástico. Y yo lo leo y digo, pero yo no estoy hablando yo. Entonces lo quito, o lo cambio todo o lo tiro y hago el mío. Entonces digo, siempre termino escribiendo yo. A veces me apoyo un poquito en la IA, pero más para ideas, pero termino dándole la redacción final yo para sentir, reitero, para sentir que es mi voz la que habla, y además porque soy muy, ¿cómo te puedo decir? Maniático con determinadas cosas. Por ejemplo, no me gusta nada el lenguaje neutro, no me gusta. Conozco muchos amigos míos que en LinkedIn y hablan, no, porque tú, qué sé yo, y le digo, pero qué tú, di tú, vos sos igual que yo, argentino, más argentino que el mate, ¿por qué no hablas como hablamos siempre? Y no, bueno, porque yo quiero llegar a mi audiencia en Colombia y en Perú y no sé cuánto. Y yo le digo, mirá, ojalá que me miren en Perú y en Colombia, pero van a ver un argentino hablando como hablé toda la vida, ¿por qué me tengo que disfrazar? ¿Entendés lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, yo en eso, yo escribo como, no sé, no digo como hablo porque el lenguaje coloquial no es exactamente igual, pero digamos no sé, como se habla el castellano que se habla en la ciudad de Buenos Aires. Una buena prosa castellana, como la que hablamos acá, ¿entendés? No le hago ninguna concesión a nada. Y me gusta, yo aprecio profundamente la buena prosa. Es decir, me gusta, soy un lector empedernido, leo muchísimo y digamos, yo no puedo leer, no puedo leer, me resulta difícil a veces esas traducciones. Mi mujer leía, me acuerdo, unas novelas que vos las leías y se tiró a la piscina, aparcó el carro, me parece imposible, ¿entendés lo que te digo? O sea, no me gusta. Sí aprecio mucho a los buenos escritores españoles y los he leído
digamos, con pasión. Ortega C., Julián Marías, por ejemplo, a Julián Marías lo he leído, pero sí, de cabo a rabo. Más recientemente, Arturo Pérez Reverte, Carlos Ruiz Zafón, Javier Cercás, Javier Marías, todos esos los leí de cabo a rabo, ¿entendés? Y disfruto porque leo, insisto, están bien, o sea, digo, no es solo el contenido, por supuesto, uno quiere ver la trama, etcétera, pero yo disfruto de alguien que escribe bien, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte. Es más, le copio giros. Por ejemplo, Pérez Reverte tiene uno que me pareció genial y siempre lo repito, dice, bueno, fulano, no sé, uno de los protagonistas, le gustaba transitar por el borde externo de la legalidad. Me parece espectacular, ¿entendés? Entonces, nada, a veces lo uso y le digo en un escrito no sé, por ahí le hago una chicana a la abogada de la contraparte, digo, mire doctor, me parece que usted está bordeando el borde externo de la legalidad, ¿entendés? Qué bueno. Pero digamos, volviendo a LinkedIn, lo tengo armado así, le dedico mucho tiempo en el estudio. Yo te diría que yo tengo, digamos, una organización en virtud de la cual dividimos con mi socio, que es mi hijo Marcos, y con el resto de los abogados, las funciones. Y una de mis funciones, te diría la más importante, es captar clientes. O sea, yo soy el que estoy a cargo de lo que sería ventas y marketing, sales and marketing, como dicen los americanos. Bueno, eso está a cargo mío. Y yo creo que esto es así. Yo creo que el titular del estudio, es decir, el trabajo principal del titular del estudio es generar clientes. Me costó, digamos, darme cuenta, pero en determinado momento de mi vida dije, sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Por varias razones. Soy la cara visible del estudio. Bueno, soy el mayor de edad, tengo más trayectoria por años y porque hace mucho que me dedico a esto, tengo cierto prestigio académico, etcétera, etcétera. Entonces, soy el más apropiado, sin perjuicio de que quizá los chicos, los abogados del estudio lo podrían hacer, pero la verdad es que no lo hacen, ellos están más en el día a día, yo tengo delegado el día a día, el litigio es muy intenso. Nosotros llevamos más de 300 juicios y eso significa audiencias todos los días, los traslados en el procedimiento laboral de la capital federal de Buenos Aires, Argentina, son de 3 días. Entonces, cada 3 días vos, digamos, te llega un traslado, tenés 3 días. Entonces, claro, no tenés tiempo de pensar en un contenido de LinkedIn, estás en otra cosa. Bueno, yo eso lo tengo delegado en el equipo. ¿Y qué tomo a mi cargo? La estrategia global de los casos, la captación del cliente, es decir, el cliente llega siempre a través mío, porque me ven en LinkedIn, me mandan un mensaje, a veces un WhatsApp, lo que fuera, los convoco a una reunión presencial en mi estudio, los conozco personalmente, bueno, conversamos sobre el caso, diagramamos una estrategia, e inmediatamente yo se lo delego a un abogado senior. En el estudio usamos una sigla que la tomamos de un americano, decimos que es el DRI a cargo del caso. DRI quiere decir Direct Responsible Individual. Siempre tiene que haber un individuo directamente responsable para evitar esto de, pero ¿cómo? ¿No ibas a hacer vos esto? No, yo entendí que eras vos. No, claro, pero no me lo dijiste. No, nosotros, porque si no, viste, la cosa no la hace nadie. Yo pensé que era tu pelota, vos pensaste que era mi pelota y la pelota entró al arco. ¿Entendés? Entonces, yo lo que siempre digo es, bueno, tengo un cliente de estas características y demás, lo voy a recibir el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Quién está disponible? Fulano. Bueno, muy bien. Entonces, lo recibimos juntos. Bueno, escuchamos el caso, etcétera. Y yo desde ese momento le aclaro al cliente, le digo, mira, te quiero contar cómo trabajamos en el estudio. A mí me interesa que vos tengas una persona que es el DRI, le explico lo que es un DRI, que esté siempre a tu disposición para cualquier tema que tenga que ver con tu caso. Vos lo podés llamar a él y él es el que va a estar en conocimiento de cada detalle de tu caso. Por supuesto, me podés llamar a mí cuando quieras. Pero si vos me llamás a mí, ¿sabés lo que voy a hacer? Lo llamo a él, porque yo no estoy en el día a día, ¿entendés? Y no puedo estar, porque son 300 juicios y no me daría la cabeza. Entonces, hemos diagramado un camino, vamos por este lado, vamos a hacer así, pero el que lo va a ejecutar es él. Y a partir de ahí se genera el vínculo directamente con el abogado
por supuesto, insisto, muchas veces vuelvo a aparecer, digamos, vuelvo a aparecer en momentos cruciales. Por ejemplo, me llama el abogado acá y me dice, Julio, se abrió una negociación, tengo una oferta muy interesante para cerrar el CAT. Ah, bueno, déjame ver. Entonces voy yo, opino, guío, hago mucha guía. O sea, cuando los chicos les surgen, los abogados del estudio les surgen problemas, me preguntan a mí, porque lógico, tengo más tiempo de ejercicio de la profesión, enseño en la facultad, estudié los temas a fondo, digamos, puedo aportar mucho valor, entonces también intervengo en eso, corrijo algunos escritos de mucha complejidad o de mayor complejidad, pero te diría que dedico gran parte de mi tiempo a captar clientes, y la captación es a través de LinkedIn, fundamentalmente. Mi hijo Gastón me insiste mucho en que el próximo paso es YouTube, Instagram y demás. Estoy, digamos, avanzando en ese sentido. Lo que pasa que, a ver, yo me propongo, y a veces lo logro, a veces no, postear 3 veces por semana en LinkedIn. Y les aseguro que es un esfuerzo importante. Tenés que encontrar el contenido, diagramarlo, escribirlo. Después, bueno, Gastón hace la gráfica, me la manda, la corrijo. Todo eso lleva tiempo. Y si querés lograr, a ver, lo que yo aprendí es que la frecuencia es fundamental. Necesitas estar en las redes. Digo, si no estás, no. La gente, no estás en el top of the mind, ¿viste? La gente se olvida. Entonces, yo lo que siempre le digo es, mirá, nos cuesta bastante 3 veces por semana LinkedIn. Bueno, intentémoslo, pero el tiempo es tirano, y además yo tengo actividades académicas, doy clases, escribo artículos, doy charlas, recibo clientes en el estudio, etcétera, etcétera. Bueno, no es fácil a veces seguir metiéndose más en las redes, pero bueno, es el próximo desafío, ¿no? Y me sorprende que eligieras LinkedIn de una forma tan clara, ¿no? Cuando te lanzaste a compartir contenido, y que fuera un solo canal. ¿No tuviste dudas al principio de si...? Porque también, por ejemplo, Twitter, ¿no? Ahora X era una red, o es una red también muy de la prosa, ¿no? De escribir, de gente quizá con un perfil intelectual, ¿no? También escucho que los CEOs y altos ejecutivos están mucho en Twitter, ¿no? ¿Tuviste dudas en algún momento al elegir el canal? Nunca tuve dudas, pero te diría que la explicación es que es más bien de limitaciones de tiempo. O sea, me metí en LinkedIn, Se corta un poco no me di creo que tiempo para la otra señal. cosa. Sí. No, yo estoy bien acá. Te hemos recuperado, sí. Sí, bien. Pero, a ver, yo creo que sería buenísimo. O sea, lo que tengo que hacer es, bueno, aprender a hacerlo, encontrar el tiempo, invertir en más gente, no sé, qué sé yo. Buscarle la manera. Yo creo que es el camino, no hay duda. Lo que digo es que si no lo he hecho es más por limitaciones propias que por otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que las otras redes sociales también demandan otra cosa tuya, por ejemplo, grabar videos, tener algo más preparado. Nos hemos propuesto dar ese paso y avanzar hacia grabar videos. A mí grabar videos no me cuesta nada. Me siento cómodo hablándole a cámara o en público, lo que fuera. Te diría que es un tema, ya te digo, tenés que encontrar el tiempo, y quizá, bueno, claro, hay una preparación, ¿no? Para el video necesitas preparar un guión, quizá ensayarlo un poco, etcétera, pero vamos para ahí, lo vamos a intentar, vamos a ver cómo nos va. Quiero rescatar, Julio, también el comentario que has hecho antes acerca de a la hora de delegar, ¿no? Porque me imagino que cuando construyes una marca personal fuerte como la tuya, ¿no? Basada en tu persona, en compartir tu conocimiento, si te llega un alto ejecutivo, un CEO de una gran empresa, quiere trabajar contigo. Entonces, ese momento en el que tú delegas el trabajo en ese DRI debe ser una fricción, ¿no? Ocurre, mira, yo te voy a contar. La clave es tener excelentes colaboradores en tu equipo.
Esa es la clave. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo venía conversando con un CEO muy importante, un asunto que se cerró en $2 millones. Imagínate vos lo que era el asunto. Pero porque, digamos, estaban dadas las circunstancias para eso. Había trabajado 30 años, era el número 1 de Latinoamérica, ganaba fortunas, etc. Y él me venía consultando y viste esa cosa de Julio, a ver, mirá, esto va a llegar, pero quiero estar preparado. Yo pasaba, esto, lo otro, sí, bueno, todavía no. Se fue postergando, y el tema explota cuando yo estaba en mediados de 2024. Yo estaba en España haciendo el máster de argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, dirigido por Manuel Atienza. La verdad, un gusto que me pude dar recién hace 2 años, a los 58 años, porque toda la vida trabajé muchísimo, yo no me podía ir 2 meses. Bueno, hoy en día tengo un equipo que funciona, está mi hijo, que es mi socio, y la verdad que se pone el estudio al hombro y me dice, papá, por favor, anda a estudiar, que es lo que te gusta, yo acá me ocupo de todo. Bueno, y me llama este cliente, estando yo en España, y me dice, mira, Julio, estoy ya negociando y te necesito. Entonces le digo, mira, estoy en España con 5 horas de diferencia, entro a cursar a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, y la verdad, invertí mucho en este máster y lo quiero hacer. Entonces digo, no sé cómo hacerlo, la verdad que... Entonces le digo así, le digo, pero no te preocupes, está mi hijo en Buenos Aires, te voy a poner en contacto con él, Marcos está perfectamente capacitado para llevar esto. Y ahí lo que vos decís, no, bueno, pero yo no sé quién es tu hijo, yo te conozco a vos, y qué sé yo, y no sé cuánto. Le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo te garantizo que si hace falta yo voy a estar. Es más, hagamos mañana un Zoom para que lo conozcas a Marcos, etc. Pero dame la chance, conocelo, inicia el contacto con él. Y te digo, no me llamó nunca. O sea, ¿pero por qué? Porque Marcos es un abogado formado, tiene 35 años, quiere decir, no es un junior o un improvisado, un chico que recién empieza, y le transmitió absoluta confianza. Y nada, hice 2 Zooms, ¿viste? Pero eran, bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, bárbaro. Y yo después le pregunté, se llamaba Ricardo, Ricardo, ¿cómo va? No, tu hijo es un genio, estoy feliz de la vida, olvídate, cualquier cosa te llamo. Bueno, eso es una anécdota rigurosamente real. Es decir, no. Y también te pasa, a ver, muchas veces, por supuesto, cuando llega el momento clave, ¿cuál es el momento clave? Bueno, estamos por cerrar, venimos tironeando, ya tenemos esta oferta, qué sé yo. Bueno, yo suelo aparecer y nada, doy mi opinión, intervengo, porque también es cierto lo que vos decís, a veces el cliente quiere escucharte. Y no es que me desentiendo por completo, pero reitero, en ese caso, las tratativas con la contraparte, que es la parte, te diría, más pesada de cualquier negociación, ¿no? Esa conversación con el interlocutor, en donde haces una oferta, una contraoferta, discutís, argumentás, todo eso lo hizo Marcos. Y salió perfectamente bien, el tema se cerró bien, todos felices, el Ricardo contento, nosotros contentos, todo perfecto. Lo que sí me pasó, mira, muy gracioso, negociábamos con una abogada con la que, claro, acá vos, los abogados de la contraparte, te los volvés a encontrar, porque son algunos estudios de cierta envergadura que defienden empresas multinacionales, grandes. Y Marcos es muy duro negociando. Entonces, la abogada con la que negociaba, que me conoce a mí, muchos años de habernos enfrentado muchas veces, me manda un mensaje: che, me cuesta mucho entenderme con tu hijo, no sé, ¿dónde estás vos? Entonces yo me abrí por completo, por supuesto, y digo, no, mirá, yo estoy en España, estoy haciendo un posgrado, no hay manera de que yo intervenga en esto. Y después yo le contaba a Marco, me dice, sí, claro, porque me puse duro. Entonces trató de puentearme y hablar con vos, ¿entendés? Pero bueno, no le salió.
Así Cualquier que bueno, a táctica ver, sirve diría para que, negociar. te diría lo siguiente, te diría, a ver, una de las cosas que yo aprendí, a ver, decíamos antes de, fuera de cámara o antes de empezar acá, que la Facultad de Derecho hay muchas cosas para las que no te capacita, muchas cosas. Yo siempre digo que el oficio de abogado no te lo enseña la facultad. Son cosas que yo aprendí, digamos, luego en el curso del ejercicio profesional. Y después, a determinada edad de mi vida, empecé a tener que manejar. Yo tengo hoy 14 personas, somos 14 en el estudio. Entonces, vos tenés que, yo a liderar, nadie me enseñó, o sea, lo aprendí, sí, qué sé yo, por mi cuenta, haciendo cursos, buscando, leyendo libros, cometiendo errores y, en fin, capitalizando un error para hacer las cosas de determinada manera. Pero una de las cosas que yo aprendí es, los americanos dividen, clasifican los empleados en A, B, C. Es muy común que digan A player, B player, hablando de un empleado, ¿no? Ujú. Y yo lo que aprendí es que eso que, insisto, en la jerga los americanos llaman un A player, es fundamental. Y la diferencia con un B player es el día y la noche. ¿Entendés lo que te digo? O sea, entre un abogado, un empleado, un colaborador de cualquier naturaleza, realmente bueno, o sea, una persona que trabaja con autonomía, está comprometido, no comete errores, y el que le sigue, que es un poco peor, porque no es que sea malo, pero... Y ya ahí hay una diferencia notable, en todo sentido. Uno no comete jamás un error, el otro comete errores y a veces esos errores cuestan muy caro. Uno trabaja con completa autonomía, obvio, siempre hay una guía, pero se maneja con mucha autonomía. El otro necesita que lo estés guiando. No, esto no es así, lo tenés que suplir, lo tenés que apuntalar, lo tenés que apoyar. No te digo el C directamente es una calamidad. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es la importancia, por ejemplo, de la selección del personal. Nosotros somos muy rigurosos para la selección del personal. O sea, yo quiero tener un equipo de A-players en lo posible, ¿no? Entonces, invierto mucho digo, cuando hacemos selección de personal, invertimos tiempo, hacemos una cosa muy profesionalizada, sucesivas entrevistas, test de aptitud, digamos, intelectual, no sé, yo no las hago, eso lo tercerizo, como es lógico, pero hago todo lo posible porque mi equipo sea realmente un equipo de muy buenos abogados, te diría de elite. Y bueno, vos me decís, ¿cómo haces para delegar y estar vos solamente? Y porque necesito tener ese nivel de equipo, si no, no funciona. Sí, pero creo que también esto de ser vos la cara visible y ser vos el que se encarga de captar los clientes y tener poder delegar es lo que te permite ocupar ese lugar. Si no, sería imposible, no podrías estar en los dos lugares al mismo tiempo. Absolutamente, absolutamente. Mira, yo creo que uno tiene que ser, una vez leí un americano, a ver, también leo, como ustedes ven, yo leo mucho, ¿no? O sea, la verdad que soy un lector voraz. Y he leído también mucho de management, desarrollo personal o no sé, ese tipo de cosas. Y ahora no me acuerdo el autor, pero decía, you must be a quitter. Dice, si vos sos el business owner, digamos, el dueño del negocio, you must be a quitter. Quitter quiere decir un renunciante. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que ir renunciando a todo para quedarte solamente con el liderazgo estratégico. Entonces él te dice, claro, en un principio vos armás a mí me pasó, dice, pues yo ponía mi estudio y yo, al principio estaba yo solito, o sea, abría la puerta, venga señor, siéntese, quiere un café. Al poco tiempo renuncié, por suerte, a abrir la puerta y puse una secretaria. Entonces ya, pero también me encargaba, por decir algo, de la contabilidad del estudio. Después renuncié a la contabilidad del estudio, se lo delegué a un contador porque ya tenía cash flow para poder bancar eso. Bueno, y así progresivamente he ido renunciando a todo, o a todo lo que podía, para quedarme con qué, con el liderazgo. Eso es clave. O sea, yo soy el que fijo los objetivos, el que fijo la estrategia del estudio, hacia dónde vamos. Bueno, obviamente tenemos ya una estrategia clara que es
derecho laboral de la alta gerencia, pero digo, esto en el día a día puede plantearse distintas cosas. Las estrategias de los casos también. Otra cosa que también hago yo estudio mucho, porque me gusta, enseño en la facultad, entonces también capacito al equipo. O, digamos, por ejemplo, ahora salió la reforma laboral. Probablemente hoy en mi estudio, quien más esté estudiando la reforma soy yo, porque el resto, yo no tengo el día a día de correr con los vencimientos, de ir a las audiencias y lo que fuera. Entonces tengo tiempo disponible. Ahora, ¿qué es lo que suelo hacer? Una vez que lo estudié, que además generalmente lo estudio y escribo un artículo, doy una charla, ahora por ejemplo me invitaron a dar un curso, entonces eso me obliga a estudiar en profundidad, no hay nada, no sé, la mejor manera de aprender un tema es explicárselo a otro, esto está comprobado, y entonces en algún momento yo, ¿qué hago? Hago una especie de curso in company, es decir, una capacitación para el equipo, interna, solamente para nosotros, pero digamos perfectamente estructurada, con diapositivas, filminas, material, etcétera, y los capacito a ellos para que estén actualizados, porque es imposible, si no, ¿no? Sobre todo cuando cambia la ley, bueno, tenés que conocerla. Me gustaría, Julio, adentrar un poquito hemos comentado en el previo, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque respecto a los contenidos que comparten, ¿no? Has mencionado ahí a Hormozzi y una anécdota previa de qué compartir, qué no compartir, en dónde poner un límite o no ponerlo. Bueno, mira, ¿Cuál es tu yo enfoque? trato de, a ver, vamos a ver, yo me propongo compartir en LinkedIn y en las redes, bueno, hoy es la red que yo uso, contenido que yo llamo freemium. Free porque evidentemente es gratuito, pero premium, de primer nivel, o sea, información realmente valiosa para el que lee. Y en esto de lo valioso de la información, yo les contaba que en algún momento yo tenía algún prurito, eh, alguna inquietud, porque pensaba, bueno, yo acá también a veces estoy compartiendo información que a veces es fruto de una experiencia de muchos años, de cosas que me costó y me llevó tiempo aprender, de cosas eminentemente prácticas que, bueno, las sabe solamente el especialista que está en el tema. Entonces yo decía, y no estaré, ¿cómo diría yo? Sí, Dando abriendo a demasiado. conocer mis secretos profesionales, ¿no? Y una vez lo hablé con un cliente mío que sabía mucho de marketing y me dijo, no, estás equivocado, no es así. Me dijo, no tengas miedo, compartí todo, cuanto más valioso, más secreto, más mejor, no te van a poder copiar si ese es tu miedo. Y después escuché a Alex Hormozzi, que es un gran, no sé, experto en estos temas, que decía exactamente lo mismo, me hizo gracia. Hormozzi decía, te tiene que dar miedo lo que estás publicando. Tenés que tener miedo de lo que está dando y te aseguro que te va a ir bien. Entonces, bueno, trato de seguir ese consejo porque parece que Hormozzi sabe más que yo de este tema y nada, o sea, insisto, comparto todo lo que sé, aporto valor, incluso he compartido, no sé, qué sé yo, herramientas, documentos que nosotros usamos internamente en el estudio, que a los abogados estoy seguro que esos posteos son los que más éxito tienen, ¿no? Porque te los agradecen mucho y suelen tener muchísimas visualizaciones. Y otra cosa que hago en redes es opinar, es decir, yo trato de que mi contenido no sea meramente informativo, sino que tomo posición y opino, doy mi opinión, opino fuerte, digamos, eh, lo cual necesariamente hay gente que no tiene tu misma opinión y bueno, genera algún debate, alguna discusión, algún comentario en donde se genera una conversación y a mí me parece buenísimo que así sea, creo que al revés, que le agrega valor al posteo y está buenísimo mostrar
las dos visiones. También me ha pasado que alguna vez aparece alguno con alguna, lo que llaman los haters, ¿no? Que te contestan de manera agresiva. A esos no les contesto, los elimino inmediatamente, los bloqueo, ya está, no me dedico ni un minuto. Alguna vez me ha pasado, pero en general al revés. Creo que el debate es bienvenido, positivo, potencia el posteo, agrega valor a todo el mundo. Muchas veces me ha pasado que me han aportado alguna idea que yo no tenía, y bueno, por supuesto que también esto es valioso, pero diría que ese es un poco los criterios que utilizo para el contenido. Bien. ¿Y pensás que LinkedIn realmente te ayuda a captar esos nuevos clientes? Porque hay muchos No abogados tengo, que desconfían de la función de las redes sociales. no, a ver, a mí me consta porque me llegan por LinkedIn, o sea, porque me mandan un mensaje por el inbox de LinkedIn, o sea, ¿qué duda tengo? Si me está diciendo, hola Julio, soy fulano de tal, quisiera que me ayudes, o se contactan, hay muchos que se contactan, o sea, yo en mi perfil de LinkedIn dejo un número de teléfono que va a la página web. Y en la página web, quien maneja, quien recibe esos mensajes es de nuevo mi hijo Gastón Lalande, que Gastón se dedica al marketing y trabaja conmigo ayudándome con estos temas, y me llegan por ahí. O sea, y cuando llegan por ahí es porque vienen de mi LinkedIn, no hay otra manera. Además te lo dicen. Y además nosotros llevamos un control, digamos, en la primera entrevista, que es la que nosotros llamamos entrevista de captación, donde te sentás con el cliente y bueno, una vez que detectamos que hay un caso, puede que no lo haya, puede que sea, no, mira, no hay nada que hacer en tu caso, puede ser, alguna vez pasa, pero en general hay caso. Cuando hay un caso, nosotros inmediatamente llenamos lo que denominamos una ficha de datos del cliente, en donde empezamos con nombre, apellido, domicilio, teléfono, qué sé yo, y después, bueno, obviamente que seguimos con datos laborales que son los que necesitamos para administrar el caso, fecha de ingreso, remuneración y demás. Pero uno de los temas que nosotros llenamos en la ficha, y que está ahí uno de los claros, es cómo llegaste a nosotros. Bueno, te diría que hay un 40% que vienen por LinkedIn, quizá más. Así que yo no tengo la más mínima duda, o sea, no hay ninguna duda que a mí LinkedIn me genera un flujo de clientes muy importante. Me gustaría, Julio, también preguntarte, porque bueno, otro de los temas que hemos tratado mucho aquí en el podcast es la adopción de tecnología en todo el sector jurídico, ¿no? En despachos de abogados y bueno, a todos los niveles. ¿Es algo que abrazáis en vuestro estudio? ¿Incorporáis tecnología? Me imagino Sí, pero, que a ver, te digo, por, te diría que lo que está pasando hoy es que cada uno la utiliza de una manera individual, o sea, te quiero decir, no es algo que esté institucionalizado, eh, ni es que todos usamos lo mismo. Es como que cada uno por su cuenta, algunos es más, por ejemplo, el otro día escuchaba que creo que alguien del estudio decía, no, hay que usar el Notebook LM, creo que se LM. llama. Yo no lo conozco. Yo más bien yo uso Copilot y uso Gemini, por ejemplo. Y hay algún otro que usa otra cosa. O sea, no, te diría que, mientras te lo cuento, yo vengo pensando que deberíamos, eh, ¿cómo te diría? Mejorar nuestra utilización de la IA en el sentido de decir, che, a ver, ¿por qué no elegimos? ¿Cuál es la que mejor me sirve? ¿Me sirve mejor esto para lo otro? Ahora, que todos la usan, eso seguro. Es decir, porque hoy en día usamos la IA, yo la uso hasta para seleccionar la serie que voy a mirar. Antes de ir a Netflix le pido un informe, le digo, che, mira, yo quiero una película así, así, así. Además, yo le digo siempre lo mismo, le digo, mira, quiero que me hagas puntaje ponderado de Rotten Tomatoes, IMDb, Film Affinity y algo más. Y es ¡Qué buenísimo. bueno! Te hace, y ordenámelo de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, el otro día ¡Qué le pedí, bueno! mira, quiero que me detectes 15 películas, thrillers legales, porque a mí me divierte ver películas de abogados, ¿no? Con este formato. Entonces le digo, primero, datos de la película, años, yo qué sé. Segundo, breve argumento sin spoilers, ¿no? O sea, pero
contame de qué se trata. Tercero, el puntaje este que te digo, que te da los puntajes de varias plataformas, que eso te da mucha información. Y después puntos fuertes, puntos débiles. Ordenada de mayor a menor, dame 15. Bueno, por supuesto, surgieron Erin Brockovich, los 12 hombres en pugna, ¿te acordás esa del año 57? O sea, me trajo cosas que yo ya había visto, pero bueno, salió una que se llamaba Anatomía de una caída, que no la había visto, y bueno, la vi, ¿entendés? O sea, lo que te quiero decir es, hoy en día todos usamos la IA y por supuesto los abogados de mi estudio también la usan. Ahora, yo te diría que es un tema pendiente para nosotros sistematizar ese uso. Te digo más, yo estoy en contacto ahora mismo con una persona que contacté por LinkedIn, que vi que se dedica a esto, habla mucho de la IA para abogados, entonces le quiero encomendar le pedí, le digo, mira, cotizame un curso InCompany y venía a enseñarnos y a decirnos cuál es la mejor para hacer escritos judiciales, cuál es la mejor para esto, para lo otro, para lo demás allá. Y bueno, ¿cuál es la mejor para productividad? No sé, por ejemplo, estoy en contacto y probablemente lo haga. Yo invierto mucho en capacitación, creo bueno, nada, a ver, yo vengo de la academia, ¿no? De la vida universitaria, yo creo en eso. Y bueno, nada, y en este caso contrataré algún externo, pero ¿viste? Para que venga al estudio, nosotros ya te digo, somos 14, hay 2 o 3 que son staff, que no son abogados propiamente dicho, pero creo que también le va a servir. Y bueno, digamos, el propósito es mejorar nuestro uso de la IA. Ahora, dicho esto, también te digo que me pasa que me mandan un escrito para corregir, ya te digo, no es lo que hago todos los días, pero a veces corrijo escritos, y le veo, viste, cuando vos decís, esto está hecho por IA, y eso no me parece, no me gusta, y no me parece bueno, y yo siempre lo que le digo a los abogados de mi estudio, y lo que he dicho públicamente, incluso me han preguntado varias veces, es que la IA tiene que ser un auxiliar, un apoyo, pero nunca tiene que reemplazar tu propio pensamiento, ¿no? O sea, vos tenés que pensar por vos mismo. Y yo pienso, yo creo, digamos, que ahí hay un riesgo con la IA. Porque claro, la IA progresivamente te puede hace todo. Pero claro, ¿qué pasa? Hay funciones que si vos no las usás y no las desarrollás, mejor dicho, que no las usás, no las desarrollás, ¿no? O sea, hay una famosa, yo siempre repito un famoso axioma de la biología que dice, la función hace al órgano. Entonces, si vos ejercitás los músculos en el gimnasio, el músculo crece. Si vos ejercitás la inteligencia se desarrolla. Ahora, si no la si vos no usás el músculo y tal, no haces nada, bueno, no va a crecer y se va a atrofiar. Y lo mismo te va a pasar con la inteligencia. Entonces, digo, a ver, yo te doy siempre este ejemplo. Una cosa es que vos a una persona le enseñás matemática, como hemos aprendido todos en el colegio, y un día, bueno, nada, usás una calculadora. Ahora, si no le enseñás matemática y le das la calculadora el primer día, tenés un tipo que depende de la calculadora, nunca pensó, nunca pudo hacer, no sabes una cuenta, se le apagó la calculadora y no puede calcular cuánto es el vuelto del supermercado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Totalmente. Bueno, y ese es el peligro de la IA. Yo siempre cuento que cuando era chico, yo sabía 20 o 30 teléfonos de memoria. El de mi abuela, el de mis amigos más cercanos, el de mi novia. Hoy no sé ninguno, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, y la memoria la vas perdiendo, porque si no la usás, no. Hoy, preguntar a los chicos si saben 20 números de memoria, no saben ni uno. Entonces, me parece que ahí hay un riesgo. Yo lo vengo diciendo esto. Me parece que hay un riesgo. Y yo le digo a los abogados del estudio, mirá, usá, yo no te voy a decir que no use la IA porque es un auxiliar fantástico, pero cuidado cómo la usás. No podés delegar completamente tu proceso de pensamiento, de análisis del caso, de diseño de la estrategia en la IA. La IA, eso lo tenés que hacer vos. Después pedile que, no sé, que te amplíe la información sobre este tema, que te amplíe
que te estudie o te traiga tal o cual cosa. Y hay otra cosa, el problema de las alucinaciones de la IA, que en derecho ya ha habido muchísimos casos, algunos en la Argentina incluso con sanciones. Algunos abogados dicen, pero esas sanciones a mí me parece que son absolutamente justas y merecidas, porque, a ver, vos estás invocando un fallo de jurisprudencia que no existe. Eso es lo mismo que engañar al juez. A ver, el abogado probablemente en su descargo dirá, bueno, no fue intencional. Yo pensé que la IA me traía un fallo que existía. Bueno, está bien. Eso, si no es intencional, en derecho se llama culpa. La negligencia, la falta de cuidado, la torpeza, tiene un nombre técnico y se llama culpa. Y la culpa, digamos, somos responsables por los hechos culposos. Claro. Quizá la sanción es menor que cuando es doloso, pero sos culpable igual, ¿entendés? Entonces, yo creo que, a ver, yo lo que veo es un uso indiscriminado de la IA que puede tener riesgos. Eso es lo que yo veo. Yo lo comparo un poco con ir a terapia. En terapia uno se cuestiona todo el tiempo y creo que con la IA hay que hacerse preguntas todo el tiempo. Hay que cuestionarlo todo el tiempo también. No dar por sentado nada. Es verdad, es cierto. Me parece una buena, claro, cuestionar todo lo que te trae, ponerlo a prueba, chequearlo. Bueno, eso yo lo he hecho y me ha pasado una cosa increíble, porque yo le pido a la IA y le digo, investiga qué dice tal o cual autor. Y me trae, y me trae una cita, que no sé lo que era la cita, era exactamente lo que yo necesitaba. Digo, mira, con esta cita tengo ganado el asunto. Y tenía la cita del libro y yo tenía el libro. Entonces lo voy a ver. Y no existía, ¿entendés? O sea, yo tenía el libro yo tengo, como ustedes ven, tengo una biblioteca bastante nutrida. Entonces, justamente le había pedido de un autor que yo conocía, me ahorraba algún tiempo, pero cuando fui a chequear página 375, no estaba la cita que me había traído. ¿Entendés? Es más, le dije, esta cita es falsa, te pido por favor, a partir de ahora no me... Y se disculpa, ¿viste? Uy, perdón, disculpame. Sí, está bien, Siempre pero... te da la razón, siempre. Claro, siempre Sí. te da la razón. Pero, digamos, tiene esto que hay que entenderlo. Con tal de satisfacer tu pedido, es capaz de inventar lo que no existe. Digamos, esto está probado que es así, entonces hay que tener mucho cuidado. Escucho, yo no soy experto en el tema ni mucho menos, que las últimas versiones de la IA se han venido superando y aparentemente esto ya no es tan común, porque claro, tiene también una capacidad de autosuperación que es una cosa asombrosa, pero, pero de cualquier modo yo creo que hay que estar muy, muy atentos y que me parece una falta grave poner una cita falsa en un escrito judicial, ni te digo una jurisprudencia, porque todavía es peor, porque la jurisprudencia en alguna medida es fuente del derecho. Entonces vos le estás diciendo que estás invocando una fuente del derecho que es falsa. Eso me parece gravísimo, realmente. Lo es, lo es. Bueno, pues Julio, creo que ya llevamos 1 hora de emisión, más o menos el tiempo que solemos dedicar a cada episodio, y yo suelo más o menos resumirlo o pedir un resumen del episodio a los invitados, a los entrevistados, sobre todo pensando en aquellos abogados nuevos, jóvenes que empiezan a ejercer, ¿no? Y que quieren, bueno, pues tener un poco... recoger un poco de la experiencia de los que lleváis ya mucho tiempo en la profesión y habéis pasado por muchas aventuras y bueno, situaciones curiosas, ¿no? Entonces, digamos, en los temas en los que hemos hablado, ¿qué recomendarías a los abogados jóvenes que se están incorporando a la profesión para afrontar? Mira, te voy a contar algo que es una anécdota divertida, me parece a mí, ¿no? Conversaba con un amigo mío y le comentaba que yo estoy a punto de publicar un libro sobre argumentación jurídica, se va a llamar El arte de la abogacía, argumentación para abogados litigantes, y le decía a este amigo mío, mirá, voy a publicar el libro y tengo ganas de hacer un curso, probablemente después haga un curso para abogados, digamos, que con lo que está en el libro, bueno, siempre uno agrega alguna cosa y demás.
Entonces me dice así, me dice, pero para mí vos te equivocás. ¿Pero por qué me equivoco? Porque vos no tenés que enseñar argumentación jurídica. ¿Pero por qué no? Si es lo que hacemos los abogados litigantes, argumentamos. Pero... No, pero hay algo que vos tenés mucho más valioso. ¿Qué? Vos tendrías que hacer un curso sobre cómo tener un estudio de abogados, y ahí incluís el marketing, la organización del equipo, el liderazgo, esto que vos decís de la selección del personal, y enseñá eso. Y yo, claro, lo primero, claro, yo tengo una formación académica, y yo digo, pero yo no puedo enseñar eso, no tengo, no tengo una licenciatura en marketing, no tengo una credencial académica que me habilite en esas áreas. Sí puedo enseñar argumentación jurídica porque lo enseño en la facultad, es una rama de la filosofía del derecho, digamos, eso me siento. Y me dice, no, estás equivocado. Dice, no funciona así. Vos tenés que, o sea, se trataría de enseñar sencillamente tu experiencia, transmitir tu experiencia para abogados que, bueno, están en otra etapa y demás. Me dejó pensando, te digo la verdad, me dejó pensando. Y hoy hemos hablado de eso. Porque en definitiva, ¿de qué hemos hablado hoy? Hemos hablado de ciertos saberes, ciertas técnicas, ciertas prácticas que son indispensables para que un estudio jurídico funcione. Un estudio jurídico sin marketing y sin clientes no funciona. Podés ser el mejor abogado del mundo, el mejor abogado del mundo, pero si vos no tenés clientes, no te conocen, el marketing en determinado, en cierto sentido, es darte a conocer, que digamos que tus clientes potenciales, en primer lugar, sepan que existís. En segundo lugar, bueno, generar una cierta confianza, mostrarle resultados y bueno, y finalmente que tomen la decisión de contratarte. Entonces me quedé pensando, qué sé yo, quizá en algún momento lo hago, lo que noto, porque esta es la segunda vez, ya he tenido otra entrevista similar a esta, y lo que noto es que son temas que, bueno, surgen en estas entrevistas, son interesantes, evidentemente, para los que nos escuchan, y bueno, nada, y hoy no lo tengo, la verdad que hoy lo que quiero es publicar el libro, que ya estoy casi al borde de publicarlo, y acto seguido quiero hacer un curso de argumentación jurídica, porque vengo trabajando en eso hace algunos años, pero no descarto en algún momento tratar de, habría que darle forma a todo este conjunto de cosas que hemos hablado, que incluyen liderazgo, manejo de equipos, marketing, etcétera, que son habilidades indispensables para tener un estudio, sobre todo si es un estudio que, a ver, nosotros no somos un gran estudio, somos 14 personas, pero digo, así sea 5, ya tenés, el manejo de la gente tiene su problemática, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que de esto hemos hablado y ojalá que la experiencia les sirva a los que nos están escuchando. Yo solo te digo una cosa, Julio. Yo estudié Administración de Empresas y máster en Marketing. Es decir, que en teoría tendría las credenciales académicas y te digo que Correcto. esto no se enseña en la universidad. Por tanto, creo que no hacen falta las credenciales académicas para poder enseñar sobre cómo dirigir una empresa, cómo liderar, cómo hacer marketing. Te digo yo a ti que no habría ningún inconveniente. Bueno, vos estás de acuerdo con este amigo mío, entonces. Yo también. 100%. 100%. Yo ya estoy pensando cosas. Bueno, Bien, no, y fenomenal. además lo cierto es que yo estoy entrando en una etapa de la vida profesional y de la vida, digamos, cumplí 60 años, en donde tengo la inquietud de transmitir lo que sé, ¿entendés? Suena dramático, pero digo, de no llevarme a la tumba una cantidad enorme de cosas que me costó mucho tiempo aprender y que la verdad que si le sirven a otros, está bueno transmitirlas. Lo hago, evidentemente, en mi estudio, a través de mi equipo y en mi equipo hay gente que ha entrado como estudiante de Derecho que le dabas una cédula y decían, a ver, ¿cómo es esto? La daban vuelta para un lado, para otro. Y hoy son abogados formados que te aseguro que te comen el hígado, pero digo, he venido formando, pero hacerlo de una manera más institucional, digamos, con un alcance más amplio, es una inquietud que tengo en esta etapa de la vida y bueno,
a ver, hay varias cosas que podría enseñar y empiezo a ver que también una de ellas es todo esto que estamos hablando. Así que, Muy bien. bueno, es eso. Pues yo creo que va a servir de mucho a todos los que nos están viendo en el directo y nos vean posteriormente en la grabación. Así que muchísimas gracias, Julio Galán, por haber compartido con nosotros este rato. Muy interesante tu trayectoria en LinkedIn. Entiendo que es el mejor canal para seguirte, ¿no? Y leer tus contenidos, ¿no? Por supuesto, sí. Yo los invito a todos los que me estén escuchando a que me sigan en LinkedIn. Yo comparto estos temas en LinkedIn. Yo siempre digo que tengo dos audiencias. Una son los altos ejecutivos, que son, llamémoslo, mis clientes target, y otras son los abogados. Yo les hablo mucho a los abogados. Bueno, enseño en la Facultad de Derecho y comparto mucha información que estoy seguro que a los abogados les va a ser muy útil. Les invito a que me sigan en LinkedIn y a que interactúen conmigo. En fin, estoy disponible para lo que pueda ser útil. Muy bien, fenomenal. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Yo me sentí muy cómodo, fue muy agradable conversar con ustedes y bueno, si en alguna otra ocasión tienen ganas de volver a escucharme, estoy disponible. Sin duda, eso no cabe ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Julio. Muchas